Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar y exponer en este video un artículo del periódico Regeneración del tomo 1, número 2, o bien la segunda entrega del mismo. Vaya. Este periódico lo hemos estado revisando en la clase de temas contemporáneos de Filosofía de México, donde hemos estado abordando la injerencia de filósofos mexicanos en la sociedad. Directamente estamos con los Flores Magón. Bueno, en esta segunda entrega se busca demostrar por medio de señalar y denunciar actos de los funcionarios que no se acomodan o cumplen estrictamente con la ley y la justicia. Entonces se va a hablar acerca de la ley del timbre, la cual grava las actuaciones judiciales en estampillas de distintos precios. Esto es contrario al precepto constitucional y se examina el modo como un servicio público debe ser gratuito. Primero se hace una analogía con la de educación gratuita y se dan dos ejemplos. Esto con el fin de entender de qué manera se debe abordar la justicia gratuita. El primer ejemplo es que el profesor no recibe nada por parte del alumno, de ninguna otra persona o corporación. O bien, cuando el alumno nada paga, pero sin que el profesor trabaje en balde, dado que hay otra persona que indemniza su labor, como de hecho sucede en las escuelas de gobierno o públicas. Con base en esto se piensa, ¿cómo debe ser entonces la justicia gratuita? Bueno, nos dicen que debería ser de tal manera que no se debería pagar nada en lo absoluto por parte del pueblo en cada juicio, sino más bien es el gobierno entonces el que debería pagar todos los juicios, por medio de sueldos y gastos tomados de las arcas públicas, o bien los impuestos. Asimismo se dice que si el pueblo o la sociedad pagan al gobierno con dichos impuestos, ¿por qué habría de comprarse entonces la justicia? Si al fin y al cabo todos estos impuestos son para pagar todas las instituciones de las cuales el gobierno hace función, como es en este caso la justicia o como ya vimos en la educación. Entonces no hay ningún impuesto que sea separado para pagar a los distintos servicios públicos. El papel sellado o timbre y las costas judiciales son un impuesto especial para poder pagar un poder público, los cuales ya deberían estar cubiertos en dichos impuestos mencionados. Las costas judiciales son los gastos imprescindibles que se deben pagar durante un proceso judicial. Vaya, con ese mismo impuesto se paga tanto como estos servicios antes mencionados, como al mismo Congreso o al Ejército. Por lo tanto, esto es pagar doble impuesto para un mismo fin. El impuesto general de ingresos y el de los sellos y costas. Contrario, nos dice el periódico, a los principios de la equidad y de la economía pública. Lo que se pretendía en principio era que el individuo que buscaba auxilio de justicia no se encontrara obstaculizado por su pobreza, de tal manera que para abolir esto se necesitaba que nadie tuviese que empuñar una moneda para sueldos o sellos antes de hacerse justicia. También se habla de que quizás no sea un timbre muy costoso, pero vaya, no es costoso para quienes patrocinan a los ferrocarriles, nos dice el texto. Pero a los abogados que patrocinan al pueblo muchas veces no han hecho uso de esta justicia, dado que no se tienen los recursos necesarios ni siquiera para poder comprar dichos timbres, cosa que preceden a la justicia. Por lo que se dice que habría que quitar los impuestos de dichos timbres de las costas judiciales, pues esto hace de la justicia y de los derechos una mercancía. Por otro lado, en las actuaciones del orden criminal no hay estampillas, o sea que no se paga nada, pues como la sociedad está interesada en su totalidad en los delitos, no es algo individual, ya que es de dominio público la prosecución de esas averiguaciones. En cambio, en un proceso judicial es cuestión de interés de un solo individuo, por lo que puede pensar que dicho individuo debe ser responsable de esos gastos. Asimismo, los juicios penales son de derecho público, pero estos no se graban en timbre, entonces también lo deben ser los juicios de amparo, pues esto parte del dominio del derecho público. De tal manera, estos derechos son una garantía del ser humano, donde esas mismas garantías o derechos son la base y el objeto de las instituciones sociales. Por lo tanto, no es gratuita la justicia que debe llevar en sus folios un sello con valor pecunario. El artículo nos termina diciendo que es momento claro en esa época de poner en nuestro suelo la bandera de la equidad y que además sería grandioso que el gobierno le diera al pueblo justicia recta y gratuita. Pero bueno, también hay que quizás ponernos a pensar qué está pasando en nuestra época. Bueno, como podemos darnos cuenta, están siguiendo los parámetros que nos habían anunciado desde la primera entrega de Regeneración, donde están haciendo públicos los actos de las autoridades judiciales, además de que están atacando estos actos que se apartan de la verdad. Y pues bueno,
Hasta aquí queda esta exposición acerca del primer artículo de la segunda entrega del periódico Regeneración. Muchas gracias.